Bueno, muy buenas tardes a todos los amigos de YouTube y también muy buenas tardes a todos mis hermanos que están acá presentes. Que el Señor les bendiga. Este es un nuevo estudio bíblico de este día martes y esperamos que sea de mucha bendición para ustedes. El tema que vamos a tratar hoy es un tema de mucha actualidad y muy importante. El título del estudio bíblico es No te autodestruyas. Ese es el título del estudio bíblico. No te autodestruyas. Yo sé que al oír esta palabra de autodestruirse, lo que viene a la mente inmediatamente es el concepto del suicidio, de quitarse la vida, de tomar una pistola y quitarse la vida o tirarte de altura. Es dramático y es triste cómo las personas se quitan la vida o atentan contra su vida. Pero hermano, fíjese que en la Biblia no aparece la palabra suicidio, porque es una palabra moderna, pero sí en la Biblia está el concepto de autodañarse a sí mismo. Y eso es lo que vamos a ver, y a mí me sorprendió porque el Espíritu Santo me llevó por un camino y me hizo ver este tema de una manera diferente. Y quiero hablar primeramente, y a lo mejor les va a llamar la atención, bendiciones mis hermanos, el suicidio que todos hemos practicado. A lo mejor tú dices, yo no soy una persona suicida, yo no soy una persona que alguna vez ha atentado contra mi vida, pero les voy a mostrar por la Escritura que nosotros los seres humanos muchas veces atentamos contra nosotros mismos y que podría perfectamente llamarse una especie de suicidio. Para eso voy a ir a Proverbios, el capítulo 8, el versículo 36. Proverbios capítulo 8, versículo 36. Y dice así, está hablando el Espíritu Santo, está hablando Dios. Mas el que peca contra mí, está hablando el Señor, defrauda a su alma. Mira, el que peca contra mí, defrauda a su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Mira qué tremendo lo que dice aquí. El que peca contra Dios defrauda a su alma, se defrauda a sí mismo y ama la muerte. Y esta palabra que está aquí en el texto original en hebreo, quiere decir que lo que es defraudarte a ti mismo, es dañarte a ti mismo, es destruirte a ti mismo. Y dice la palabra que todas las personas que pecan contra Dios o traspasan las leyes de Dios están defraudando su alma, se están defraudando ellos mismos, se están dañando ellos mismos. No sé si alguna vez lo había visto de esa manera. Casi siempre cuando nos hablan de pecado o transgredir las leyes de Dios, hablamos de un daño directo hacia Dios. Pecamos contra Dios. Pero rara vez vemos el pecado o transgredir las leyes de Dios como una manera de autodestruirnos, de defraudar nuestra alma y de amar la muerte. Porque estamos provocando muerte a nuestra propia vida y a nuestra propia alma. ¿Y acaso no es eso un tipo de suicidio? Dañarte a ti mismo, hacer algo que provoca tu propia muerte o tu propia destrucción. ¿Acaso no es eso parecido al suicidio? ¿Y por qué les digo que el Señor me llevó por un camino diferente en este tema? Porque casi siempre el suicidio es la persona que se tira al metro, la que se tira de un edificio, la que se daña, la que se corta las venas, pero aquí me dice la Biblia que el que peca contra Dios se está defraudando a sí mismo y es una persona que ama la muerte, porque está jugando con algo que le trae muerte. Tremendo. Y mira acá una reflexión de este texto. Dice, el pecado no solo rompe reglas, sino que el pecado rompe personas. Y tu propia persona, tu propio yo es destruido por el pecado, por tu pecado. Entonces casi siempre cuando se habla del pecado es como un daño hacia afuera. Quizás a la persona que está al lado tuyo, quizás pecar contra Dios o esto y aquello, pero es destruirte a ti mismo. Voy a leer otro texto que respalda esto, que se encuentra en Ezequiel, el capítulo 18, el versículo 30. Pero lo voy a leer en la versión NTV que aclara muchísimo este tema.
Ezequiel capítulo 18, versículo 30. Y aquí le habla el Señor a su pueblo Israel y le dice: por tanto, pueblo de Israel, juzgaré a cada uno de ustedes según sus acciones, dice el Señor soberano. Y mira lo que dice acá: arrepiéntete y apártate de tus pecados. Y aquí esto aparece con un signo de exclamación. No permitas que tus pecados te destruyan. En la versión Reina Valera dice: no permitas que tus pecados te arruinen. Pero acá me llama la atención cómo lo traduce la versión NTV. No permitas que tus pecados te destruyan. No permitas que lo que haces te destruya a ti mismo. Después, versículo 31. Deja atrás tu rebelión y procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habrías de morir, oh pueblo de Israel? Y después dice Dios: no quiero que mueras. Mira la expresión de Dios: no quiero que mueras. Dice: no quiero que te autodestruya, no quiero que te destruya, dice el Señor soberano. Cambia el rumbo y vive. Entonces, ¿por qué les digo que me llamó la atención? Porque yo quería hablar del tema explícito del suicidio y el Señor me llevaba a esto, que lo que nosotros hacemos es como también transgredir una ley de Dios, es un atentado contra tu propia vida. Y lo más importante, no solamente la vida física, sino que la vida espiritual. ¿Y por qué dice la Biblia cuando leí al principio que es defraudarte a ti mismo? Porque es una falta de cariño y de amor hacia tu propia persona. Una persona que transgrede las leyes de Dios es una persona que no se ama a sí mismo como debiera. Porque el que se ama a sí mismo jamás va a hacer algo que le destruya o que le dañe, ¿cierto? Pero transgredir las leyes de Dios es eso. Ahora miren, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Yo sé que es muy conocido. Dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Aquí dice la Biblia que nosotros tenemos libre albedrío, podemos hacer con nuestra vida lo que queramos y que todo nos es lícito de hacer, pero no todo nos conviene hacer. Entonces hay cosas, mire, una conversación que tuve una vez con una persona que fumaba. Entonces me dijo, la Biblia no dice en ninguna parte, en ningún versículo, que está prohibido fumar. ¿Es verdad o mentira? Es verdad. No hay un versículo que me diga a mí, no fumarás. No lo dice. ¿Pero qué es lo que dice? Hay cosas que la Biblia las dice, pero no explícitamente o directamente, pero las dice. La Biblia dice que a mí me es lícito hacer de todo, pero no todo lo que hago me conviene. ¿Y qué es lo que no me conviene? Lo que no me edifica o lo que me destruye. Entonces yo tengo que preguntarme, ¿lo que yo hago me construye, me edifica o me destruye? Aunque no está acá en la Biblia, explícito. Aunque no diga cigarrillo. Porque muchos dicen, ¿dónde dice la Biblia? Búscame un versículo donde la Biblia prohíba fumar. Y claro, yo una vez vi un hermano que se complicó, no lo dice, entonces lo puedo hacer. Momento, la Biblia no dice cigarrillo, de partida tienes que actualizarte en qué momento fue escrito la Biblia. Pero sí, la Biblia dice que todo lo que no me edifica, todo lo que no me construye, sino que me destruye a mí mismo, la Biblia lo prohíbe porque me estoy autodestruyendo. Y obviamente todos sabemos acá que el cigarrillo se ha ganado el lugar de ser algo que destruye a las personas. Y aunque la Biblia no lo diga, lo dice de otra forma. Y asimismo todo lo que hacemos. Muchas veces hay cosas que no aparecen acá explícitamente, pero tenemos que preguntarnos, a ver, lo que voy a hacer hoy día, ¿me edifica o no me edifica? ¿Me bendice o no me bendice? ¿Me hace crecer o me hace decrecer? Como persona o espiritualmente. Y ahí tú tienes tu respuesta. De qué es lo que es lícito hacer y de lo que no es lícito hacer. Miren, voy a leer otro versículo que habla de lo mismo.
Primera de Corintios capítulo 10, versículo 23. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 23, que más o menos grafica la misma idea. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces, cuando uno habla de suicidio o de autodañarse, no es solamente el hecho de que yo quiera cortar mis venas o tirarme de un puente porque estoy deprimido. Todos los que estamos acá, y me atrevo a decir que todos de algún modo nos hemos autodañado en la vida. No le dejemos todo el trabajo al mundo o al diablo. No le demos horas extras al diablo. Hay cosas que nosotros mismos nos hemos dañado. No nos ha dañado ni la gente, ni el mundo, ni nadie. Nosotros mismos nos hemos autodañado con lo que hacemos o con lo que decimos. Miren lo que dice acá, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 18. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 18. Dice acá, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O sea, está pecando contra su propio cuerpo. Lo voy a leer en la versión NTV. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este. O sea, hay muchas cosas, está hablando del cigarrillo, de los vicios, de las adicciones, pero la Biblia dice que no hay ningún pecado que afecte tanto el cuerpo como este. Este se lleva la corona. Dice, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Y bueno, y acá está viendo algunos datos que todas este tipo de relaciones sexuales que son casuales o sin un vínculo de amor, de cariño, de nada, sino que solamente, lo voy a decir quizá una palabra que no es muy linda, es usar a la otra persona. Todo ese tipo de relaciones que están fuera del orden divino dañan, y está comprobado científicamente y por los estudiosos, que impactan en el sueño, en el apetito, en la inmunidad de las personas, en el ánimo. Se producen problemas de ansiedad, problemas de tristeza, problemas de culpa, problemas de arrepentimiento y menor bienestar. Daña el cuerpo más que ninguna otra cosa. La sociedad actual no lo ve así, sino que lo ve como una oportunidad de tener libertad y hacer lo que quieres con tu cuerpo, pero tú tienes que preguntarte, ¿todo lo que hago con mi cuerpo me edifica, me construye o me destruye? ¿Qué más? Vamos a ir al Salmo 32. Les quiero invitar a leer el Salmo 32. Y ahí habla también de algo que puede dañar nuestro cuerpo, nuestra persona, incluso nuestros huesos. ¿Qué le parece? Hay cosas que nosotros no hacemos o hacemos que puede dañar incluso hasta nuestros huesos. Y está aquí en la Biblia. El Salmo 32, voy a leer del versículo 1 para tomar contexto, como dicen por ahí. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y mira lo que dice acá, versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor, en sequedades de verano. Está hablando del pecado no confesado. Está hablando de lo que no decimos. Y quizá aquí entra no solamente el tema del pecado, sino que las cosas que tenemos que decir y no decimos. Y acá David decía que le envejeció sus huesos, le dañó su cuerpo. Entonces, muchas veces lo que no decimos, lo que no le confesamos a Dios, enferma nuestro cuerpo. A veces andamos buscando la causa de nuestras enfermedades en muchas cosas. Y muchas veces la gente se enferma por algo no confesado.
por un pecado que nunca declaró, por un pecado que nunca dijo. O muchas veces nos enfermamos con lo que nuestra propia boca dice, referente a un tema, con el propio pesimismo que sale de nuestra boca, las palabras que son falta de fe, las palabras que son negativas, las palabras que no son positivas, nos terminan enfermando, las cosas que nosotros decimos. Cada día estoy peor. Nunca va a resultar. Que tengo mala suerte, que soy quemada, dicen por ahí. Todo me sale mal. No creo que resulte, no creo que funcione. Yo creo, y uno, no sé si tú analizas lo que tú dices, lo que tú hablas, lo que sale de tu boca. Es un arma que puede jugarte contra ti mismo. Es como ponerte una pistola en la cabeza, lo que tú dices de tu persona. ¿Qué decimos de nosotros? ¿Cómo nos referimos nosotros mismos? Yo he conocido gente que se refiere de muy mala manera hacia ellos mismos y eso los destruye, los daña espiritualmente. Y muchas veces buscamos lo que nos pasa en las cosas externas y somos nosotros los que nos estamos autodestruyendo a nosotros mismos con lo que hacemos, con lo que no hacemos, con lo que no hablamos y también con lo que hablamos. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿somos un poquito suicidas en nuestra vida? ¿Nos estamos dañando nosotros mismos con lo que hacemos? ¿Nos estamos haciendo daño? ¿Quién quiere hacerse daño? ¿Quién quiere dañarse? Y muchas veces hablamos mucho del daño externo que nos hace la gente. Yo tuve una persona que me dañó, quizás me dañaron en una iglesia, quizás me dañó un pariente, me dañó un amigo, pero poco se habla y poco reconocemos las cosas que hacemos y que nos daña a nosotros mismos y que está dañando nuestra propia vida. Nos estamos autodestruyendo. Como les digo, yo quería hablar de este tema del suicidio y el Espíritu Santo me llevó por acá y me decía, ¿cuántas cosas tú has hecho que te estás autodestruyendo y que te has dañado a ti mismo hasta el punto de provocarte tu propia muerte? Porque pecar contra Dios, lo que decía al principio, ¿acaso no es morir? ¿Acaso no es muerte? Y a veces ni siquiera necesitas que alguien te mate espiritualmente, tú mismo te matas espiritualmente con lo que haces. ¿Qué más provoca un daño en la sociedad? Yo he llegado a la conclusión, mis hermanos, que esta sociedad es una sociedad suicida en esencia, porque primero se ha ido en contra de Dios, lo cual es un suicidio. Es como le dijo Dios a Pablo, dar coces contra el aguijón. No sé si ustedes saben lo que significa esta expresión. Dar coces contra el aguijón, ¿qué es lo que es eso? En ese tiempo, yo les quiero llevar un poquito, ilustrar el tema. Imagínense dos animales que están trabajando en la tierra y detrás va una persona con un aguijón como picaneando para que los animales se muevan. Claro. Y dar coces contra el aguijón es irte en contra del aguijón, o sea, es irte contra aquello que te está dañando. O sea, es chocar contra la espina, contra el aguijón. Hay algo que te está dañando y tú vas directo hacia allá. Eso te daña y tú vas contra el aguijón y te terminas dañando. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Jesús a Pablo cuando se encontró con él? Lo que estás haciendo te está dañando a ti mismo. Él estaba yendo contra la iglesia, estaba yendo contra los cristianos, pero él se estaba dañando a sí mismo del mismo modo que ir, y como decía el Señor, coces contra el aguijón. Ir contra aquello que tú sabes que te va a dañar. Y yo te digo una cosa, ir contra Dios siempre vas a salir dañado, siempre vas a salir herido. Irte en contra de la voluntad de Dios es un suicidio, técnicamente. Y hablando de esta sociedad como suicida, les invito a leer Isaías capítulo 5, versículo 20. Isaías capítulo 5, versículo 20, también muy conocido, por decirlo así, muy nombrado. Y tiene un ay. ¿Se han fijado cuando la Biblia tiene una expresión? Ay. Es como que el escritor quiere resaltar, esto sí que hace daño. Como ay, dice, ay, esto es dañino, es perjudicial, pero de una manera exagerada, así como decir, ay, es como cuando te golpeas con algo, te duele algo, ay, qué terrible es esto, qué doloroso es esto. Y mira lo que dice acá la Biblia. Ay de los que a lo malo le dicen bueno
y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¡Ay!, dice la Biblia, de los sabios ante sus propios ojos, de los que son prudentes delante de sí mismos. Y yo creo que no hay versículo de la Biblia que describa mejor esta sociedad y esta generación que este. ¡Ay de esta generación! Y lo digo con toda su letra. ¡Ay de la generación actual! ¿Y por qué digo ay? Porque el dolor que les viene. ¿Por qué les viene dolor? Porque se están dañando a sí mismos. Se están suicidando a ellos mismos. ¿Y de qué manera? Que a lo malo le dicen bueno. Que a lo bueno le dicen malo. Que hacen de que la luz sea tinieblas y las tinieblas sea luz. Que a lo amargo le llaman dulce. A lo que es amargo le llaman dulce. Y a lo dulce le dicen amargo. Yo creo que esto describe el mundo actual. Hay de los que son sabios conforme a sus propios ojos, según ellos mismos, y que son prudentes solamente delante de sí mismos. Esta es la sociedad actual. Se están dañando a sí mismos y no se dan cuenta. ¿Por qué no se dan cuenta? Porque lo que antes era malo, ahora es bueno. Lo que antes todo el mundo sabía que te autodestruía, ahora no parece autodestruirte, pero te estás autodestruyendo. Por eso hay tantos muchachos deprimidos, por eso hay tantos muchachos depresivos, porque se están yendo en contra de la ley de Dios. Le están llamando lo bueno malo y a lo malo bueno y se están destruyendo. Y es más, lo que decía el texto primero, mire, yo puedo haber hablado solamente con el primer texto, que me impactó mucho. Defraudar el alma. Defraudarte a ti mismo. O sea, uno está acostumbrado que muchas veces esta persona me defraudó. Todos hemos dicho eso. Me defraudó. Él me defraudó. Esta persona me defraudó. Me defraudó con lo que hizo, con lo que dijo, con esto y lo otro. Pero pocas veces hablamos de las veces que nosotros nos defraudamos a nosotros mismos con lo que hacemos. Nos traicionamos a nosotros mismos. Por eso, cuando uno entiende lo que es un pecado, da pena. Porque uno se defrauda a sí mismo. Por eso la Biblia habla de un Pedro que cuando negó al Señor, él se defraudó de él mismo. Porque había hecho una promesa. Yo lo voy a decir en palabras actuales. Yo voy a poner el pecho a las balas. Yo estoy dispuesto a dar la vida por ti, le dijo al Señor. Yo estoy dispuesto a serte fiel. Yo estoy dispuesto a estar en tus caminos. Y todas esas promesas que él hizo se deshicieron en un segundo y él se defraudó a sí mismo. Y por eso después, ¿qué le causó? Dice que él lloró amargamente. Lo cual también en parte es un buen síntoma, porque que nos duela lo que hacemos es también da esperanza. ¿En qué sentido? Lo peligroso es cuando no nos duele. Lo peligroso es cuando nos da lo mismo. Eso es lo peligroso. No que te duela. Yo recuerdo un ejemplo que hace años atrás escuché y es como, no sé, pues como una caricatura. El chanchito, el animalito este, cuando cae al barro, no le importa caer al barro, le da lo mismo. Porque está en su naturaleza. Nunca he visto uno de estos animalitos culpable o que tenga remordimiento porque está en el barro. Pero la oveja, cuando cae al barro, le incomoda, le duele en cierto sentido, se quiere limpiar, porque una oveja blanquita, limpia. Y si nos hemos defraudado a nosotros mismos, que yo creo que todos los que estamos aquí nos hemos defraudado a nosotros mismos, hemos defraudado a Dios. ¿Cuántas veces has dicho, de esta agua no voy a beber? Esto nunca lo voy a hacer, y lo haces. ¿No es defraudarte? ¿Cómo te sientes? Te sientes mal. Y hiciste una promesa a Dios y no la cumpliste. Defraudaste tu alma. Eso yo creo que es una definición quizás nueva para ti de pecado. Defraudarte a ti mismo. Así que, hermano, bueno, esto es como una pincelada de este tema.
y que el Señor nos ayude a no dañarnos nosotros mismos. Quizás si quisiéramos resumir el contenido de la Biblia, ¿por qué Dios dice no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro? Porque no quiere que te autodestruyas. Ese es el tema. La Biblia no quiere que te destruyas. No quiere que te hagas daño a ti mismo ni a los demás. Así que el Señor bendiga este estudio bíblico, bendiga el canal de Iglesia Casa de Refugio en Maipú, y les invitamos a suscribirse al canal, a participar de estos videos, de estos estudios, y el Señor les bendiga grandemente.